muchos comentarios sobre lo que quiere hacer Renault con la vaca. Tenemos algunos especialistas que nos van a asesorar. Pero vamos a dar comienzo ya al Entre Cuatro Paredes de esta semana. Este segmento que hacemos que le está yendo muy bien en YouTube, en redes sociales, les agradecemos mucho. Como saben, para nosotros es importante que se metan, que pongan me gusta, que se suscriban al canal de la radio y por supuesto también, si pueden hacerlo, que sean socios de la comunidad de Futurock. El Entre Cuatro Paredes de esta semana, intitulado ¿Por qué no me subo a la renuleta? Atención, viene polémico. Picante. Esta semana estuve a punto, pero a punto de subirme a la renuleta. Les digo más. Me subí durante 4 horas. Pensé en anunciarlo hoy, en este espacio, en un acto solemne, de poner las armas. Pero en esas 4 horas, busqué información, hablé con gente que sabe, y no me quedó otra que volver a bajarme. Todo esto parte del dato de inflación de octubre. 2,7%, el más bajo en 3 años, que incluso hizo que Milei anunciara que puede reducirse la devaluación mensual, el crawling peg de 2 a 1%, lo que plancharía todavía más el dólar. Les explico por qué me subí durante unas horas a la renuleta. Explico rápidamente además qué es la renuleta para los que son nuevos en este espacio. Leandro Renault viene insistiendo, militando, desde mitad de año más o menos, que el dato del IPC no refleja de manera fidedigna la evolución de precios porque se calcula con una canasta antigua del 2004, en la que no tienen tanto peso los servicios en la ponderación que se hace de cada rubro. Entonces los aumentos de más del 200% que hemos tenido en tarifas, servicios, en este 2004 hacen que el número que da el INDEC, en el que ponderan más los alimentos, sobre todo la carne, pierda fidelidad como valor de referencia. Entonces, sostiene Leandro, baja la inflación, incluso se recuperan los salarios en la comparación, pero igual la plata no te alcanza para llegar a fin de mes. Tengo que decir que en los últimos 2 meses, la renuleta que arrancó acá como un bote a remo, con Lean solito ahí remando, hoy es casi un transatlántico. ¿Por qué no me subo yo a la renuleta? O mejor dicho, ¿por qué me subí en la tarde del miércoles y después me bajé? Datos públicos voy a compartir. La inflación acumulada 2024 IPC INDEC en estos 10 meses, atención porque van varios números, pero si vamos despacio lo vamos a entender. Inflación acumulada del IPC del INDEC en estos 10 meses del año, 107%. Retengamos ese dato, 107% la inflación de los primeros 10 meses de este año. Si mirás la inflación acumulada de la ciudad de Buenos Aires, el índice que elabora la ciudad, con una canasta que sí está actualizada, la inflación acumulada en estos primeros 10 meses del 2024 es de, 122,1%. Tenés 15 puntos de diferencia entre la inflación acumulada del INDEC y la inflación acumulada que elabora la ciudad de Buenos Aires. Datos públicos. Con este solo dato, que le aporto a Lean porque yo a él nunca se lo había escuchado, me subí durante 4 horas a la renuleta. Pero les decía, hablé con gente que sabe, hablé con gente del INDEC, hablé con Dani Steingart, actual director en Fundar, exfuncionario de Matías Culfas, especialista en datos, y les hago las siguientes aclaraciones que me hice a mí mismo. Primero, la renuleta tiene un sesgo ambenio del AMBA. ¿A qué me refiero? El índice IPC INDEC es un promedio de los IPC provinciales. No todas las provincias lo elaboran, pero hay muchas provincias que sí, o regiones. Cada región tiene su canasta, y en muchas regiones del país, los servicios, tarifas, transportes, subieron mucho este año, sí, pero no en la misma proporción que en el área metropolitana. Acá el colectivo se multiplicó casi por 8, algo que no pasó en el resto del país. Y cada región tiene su propia canasta con sus propias ponderaciones. Salvo en Neuquén, en todas las provincias que miden la inflación, la acumulada del 2024 fue de menos del 107% que tiró el INDEC en octubre. Eso tiró el número del INDEC nacional hacia abajo. De ahí que ese problema que tenemos en el AMBA, esa distancia
entre lo que puede pasar en el bolsillo y lo que pasa en las estadísticas no sea trasladable de manera lineal directa a todo el país. Así todo me pueden decir, bueno, pero en el AMBA pasa lo que dice Lean. Bueno, segundo punto. El INDEC, con su canasta desactualizada, mide directamente, sin la intervención de otro instituto estadístico, la inflación del Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires la inflación acumulada de este 2024, recuerden, la que da el INDEC dio 107 en 2024. En el área metropolitana, en el GBA, Gran Buenos Aires fue del 110,5%. Tenemos todavía 12 puntos por debajo del IPC Cava, con canasta actualizada que dio 122. O sea, ¿cómo puede ser que la canasta que mide el INDEC, que es una canasta vieja, da 110 en el Gran Buenos Aires, y la que hace la Ciudad de Buenos Aires con una canasta más actualizada da 122? 12 puntos de diferencia. Esto le sigue dando la razón a Renú, pensé yo. Pero ¿qué pasa? Y esto me lo aclaró Dani Steingart. Para hacer este tipo de comparaciones, lo más conveniente es tomar un año entero e ir al dato interanual. Porque si no, puedes dejar afuera un mes o meses en los que se haya dado una tendencia contraria. Es lo que pasó justamente en diciembre del año pasado. La inflación del INDEC nacional de diciembre del año pasado fue 25,5 y la de la Ciudad de Buenos Aires fue 21,1. Más de 4 puntos de diferencia. ¿Por qué? Porque en diciembre crecieron mucho más los alimentos que las tarifas. Y esa canasta desactualizada que tiene el INDEC hizo que el número fuera mayor que el de la ciudad. ¿A alguien se le ocurre decir que en realidad en diciembre del 2023 la inflación debería haber dado más baja? ¿Porque la canasta estaba desactualizada? Por eso es conveniente mirar el dato interanual, para evitar este tipo de distorsiones. En la interanual, la inflación de Cava fue 200,9% y la del Gran Buenos Aires 197,3%. Se achica muchísimo la diferencia. Ahí ya no tenés 15 puntos ni 12, tenés 3,6 puntos de diferencia, que además una parte tienen que ver con que los servicios en la ciudad subieron todavía más que en el Gran Buenos Aires por el aumento del subte, que vale el doble que el colectivo. Ponele que igual tengas unos 3 puntos de diferencia en el interanual entre Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Así todo, ¿esos 3 puntos de diferencia se sienten en el bolsillo? Por supuesto que se sienten. Esos 3 puntos son 3 puntos menos de salario real para los que vivimos en el área metropolitana. Pero ¿saben por qué? Con todo esto que les cuento, igual no me subo a la renuleta. Primero, porque la mayor parte del aumento de tarifas ya se hizo, y si se cambia la canasta ahora, puede que el índice dé más bajo en 2025. La diferencia puede llegar a ser insignificante. Segundo, enfocarnos en estos 3 puntos solo sería conveniente, y acá este es mi eje central, si los ingresos con la canasta actual del INDEC le estuvieran ganando a la inflación. Y eso no es así. Los salarios registrados privados recuperaron parte de lo perdido desde diciembre, solo ellos, solo los salarios registrados privados, pero todos, incluso esos que cobran salarios registrados privados, todos somos más pobres que en diciembre. Los salarios registrados privados, comparándolo con la inflación del INDEC, la nacional, la de la canasta vieja, que están creciendo hace 5 meses, es verdad, pero en escalera descendente, siguen 1,5 puntos abajo de la inflación. Los salarios públicos, que son casi un 25% de todos los salarios, están 16% abajo de la inflación, una pérdida catastrófica. Los jubilados que cobran la mínima, que son más de la mitad con bono, perdieron 13%, un tsunami. Y veníamos de un nivel bajísimo, ¿no? En diciembre del año pasado, en el que parecía que no había margen para que los ingresos siguieran cayendo. De ahí que el consumo masivo en octubre volvió a caer, no se recupera, cayó un 20% interanual. Entonces lo que yo digo es, con las herramientas actuales que se usan sin discusión hace 8 años
todos perdemos, ¿para qué discutir un cambio de herramienta? Me parece que lo que puede ser visto como un aporte a la discusión termina siendo un corrimiento del que debe ser nuestro foco, que es que salarios contra inflación igual da una pérdida de los salarios. Con todo esto les digo que el año que viene puede ser bueno de todas formas para el gobierno, que combinó un blanqueo exitoso, ahora superávit energético, el triunfo de Trump lo puede ayudar a Milei, y que logra sostener pisado el dólar, y todos sabemos que eso en el corto plazo es un ancla efectiva para los precios. Les digo rápidamente que el tema es que en el mejor de los casos vamos a un país estable, con una macro ordenada, en esta estabilidad, ¿no? En este piso que estamos viviendo ahora, con una macro que incluso puede crecer, un PBI que puede crecer, pero sin la reactivación de los sectores que generan empleos de calidad. Y que para sostener este nivel de dólar el gobierno va a necesitar que alguien ponga los dólares que necesitamos para pagar vencimientos del año que viene. Y hay dos posibilidades: que Trump haga lo suyo y se pateen vencimientos para adelante, lo que implicaría patear para adelante el problema de la deuda en la Argentina, o que buena parte de esos dólares que necesitamos vengan del superávit energético. Un superávit energético que se debe en gran parte a una obra pública estratégica como el gasoducto Néstor Kirchner. Imagínense si tuviéramos un gobierno enfocado en invertir en desarrollo. Por último, para no extenderme más, porque sé que hoy va a haber respuesta larga, la intención de polarizar con Cristina se hizo evidente esta semana con la decisión de quitarle la jubilación, una decisión absurda, discrecional, que muestra la doble vara del gobierno, que mantiene la pensión a Zulema Yoma y se la quita a Cristina, en iguales condiciones jurídicas, judiciales, legales. El proyecto de ficha limpia es también un proyecto inconstitucional, es una ley anticristina, está claro, que puede tratarse la semana que viene. De alguna manera, y en esto coincido con Jorge Asís, que esta semana dijo que la condena lanzaba la campaña Doctora 2027. Bueno, porque cuando vos denunciás, y es lo que está haciendo el kirchnerismo, que te quieren proscribir, que quieren proscribir a Cristina, la única opción que te queda como fuerza política es intentar romper esa proscripción. Habrá que ver de todas formas cómo le va en el 2025, si es candidata, pero todo va encaminado a una polarización Cristina-Milei. Lean, Meli, ¿cómo la ven? Bueno, iba a empezar elogiando cuestiones políticas de Milei, pero lo voy a dejar para el segundo plano. Bien. No, a ver, empezaste bien, pero al final te entregaste. Digamos, porque acá la teoría, que no empezó a mitad de año, sino empezó en enero del año pasado, ¿cómo va a empezar cuando el gobierno empezó a corregir precios relativos de tarifas, etcétera, yo dije, miren que los precios altos van a terminar afectando al consumo, que es lo que terminó pasando. Dos o tres cosas. La discusión es sobre el IPC y es sobre el costo de vida, es decir, es de la relación de precios y salarios. Es básicamente eso. Si vos corregís la metodología del INDEC, la pérdida salarial va a aumentar por lo menos entre 5 y 6 puntos. O sea, digan lo que quieran, son los datos. De hecho, hay una discusión política en el INDEC hoy. Yo publiqué a principios de semana una nota de la guerra de la baña con Milei. Ámbito Financiero hizo una parecida, creo que el viernes. Marco Labaña quiere actualizar ya la canasta del INDEC. ¿Sí? Y el gobierno no quiere. Sí, porque le afecta la perspectiva estadística de hoy. Entonces no discutan más si está bien la medición. Yo no digo que está intervenido el INDEC. Yo lo que digo es que la canasta no es representativa. No solamente lo digo yo, esta semana lo dijo Econviews, que es la consultora de Miguel Kiel, que es un economista cercano al gobierno. Lo dijo Vectorial, la consultora de Haroldo Montagu, ex viceministro de Economía de Guzmán. Lo dijo Épica Consultora, la consultora de Martín Calos. Lo dijo Guillermo Moreno, que tiene una consultora además en un streaming también, no sé cuál fue. No es el más autorizado, ¿no? Bueno, para, o sea, nombré 5 y me dijiste... Uno solo te objeté. Y me objetaste Moreno, digamos, nombré 5. ¿Qué querés correrlo a Moreno? Lo corremos. Digamos, yo estoy diciendo lo que hicieron en el cálculo. No, yo estoy diciendo lo que hicieron en el cálculo ese. Y hay un par que no puedo develar todavía su identidad, algunos muy importantes, que le dan la razón a la teoría por 2 o 3 cosas. Te aporté un elemento importante igual para sostener tu teoría. La diferencia con el índice de Cava.
Sí, pero a mí, ¿sabes qué es lo que me impacta? Que la gente, que vos vas a la calle y la gente dice no me alcanza y dice no, pero es mentira. Bueno, pero pará. Muchachos, denle bola a la gente. Es difícil argumentar en base a la sensación de que hablé con mi tía. No, vos hablé primero, con alguien en la fila del supermercado. Vos primero argumentás en base a los datos. Cuando te dicen que los datos están mal y la gente sigue diciendo una cosa distinta a la de los analistas, es un problema. La gente es difícil de englobar y es difícil que vos sepas lo que piensa la gente. Bueno. A ver. Está bien eso, ¿no? ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Vamos a hacer una cosa. El sueldo promedio en la Argentina es 500.000 pesos. Sí, ¿no? Por ahí. Ponele que, no sé, una persona gane 800 lucas, 1 millón de pesos, ¿no? Una persona que gana 1 millón de pesos puede tener una medicina prepaga que paga 300, 400 lucas en el mejor de los casos, más favorecido. En general paga 500. Supongamos que el salario de esa persona mensualmente sube 3 o 4 puntos más que la inflación. La prepaga está subiendo al doble que la inflación, por mes. Es decir, tu aumento de salario solamente, que es parecido a lo que vos pagás de la medicina prepaga, te alcanza para compensar el aumento de la medicina prepaga de ese mes. Es decir, si el resto de los regulados también suben por sobre la inflación, como pasa hoy, luz, gas, vos pagabas 30 y yo pagás 150, no te alcanza no solo no para ir al supermercado, no te alcanza para pagar el resto de los regulados. Te estoy dando la chance de que el salario suba 3 o 4 puntos por sobre la inflación, cosa que no está pasando. Por eso yo lo que digo es, no es solamente el IPC, y no es que los salarios le ganen al IPC, porque aún con los salarios ganándole al IPC por 3 o 4 puntos, a vos no te va a alcanzar para pagar los costos fijos. ¿Por qué? Hay solamente una forma de salir de esta trampa, que el gobierno deje de corregir precios relativos todo el tiempo. Voy a citar 2 o 3 datos. Precio de los alimentos, que es el insumo con el que el gobierno juega. 1,2, ahí está. Te estoy dejando pasar algunas cuestiones. No, decime, no dejes pasar nada. No, bueno, el que gana 800 lucas no paga una prepaga de 500, ¿no? Está claro eso. Bueno, si querés sacarle la prepaga, poner una prepaga de 200, es lo mismo. ¿Cómo come? Que gana 800 lucas no paga una prepaga de 200. Ponele que gane un palo, que pague una prepaga de 300. Es lo mismo. Bueno, no te alcanza. No, en esas proporciones no. Nadie gasta el 30% de su sueldo en una prepaga. Pero bueno, está bien, igual. Pero no es solamente la prepaga, es el colectivo, es la luz, el gas. Mira, estoy recibiendo ahora, me están mandando a Instagram, el tema alquileres. A mí me da gracia porque alquileres lo miden contra la inflación. Como si el precio nominal de los alquileres soportara un IPC 2 puntos menor que el del año pasado. Hay que dejarse de joder con esa cuenta. Si vos pagás 600 lucas de alquiler y te subió 90% y el año pasado te subía 150, te liquida el bolsillo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, ¿se entiende la cuenta? El precio nominal alto, claro, te afecta cualquier porcentaje. Y doy 2 o 3 datos porque con el tema de alimentos hay un gran mito. En diciembre el gobierno devalúa 25%. Los economistas van a decir que está mal porque no, técnicamente no se dice que devalúa 25%. Digan lo que quieran. Los precios de los alimentos se van a un lugar irrecuperable. Tan irrecuperable es que yo hoy citaba un estudio de la consultora de Manuel Álvarez Agis que se llama Informe de Precios Internacionales Comparados, que lo que hace es medir, Álvarez Agis en la consultora P/Q, los precios en dólares de bienes de canasta básica y bienes durables. Es decir, cuánto vale en Argentina el pan, el azúcar, la comida, los autos, los celulares y la ropa en relación a Brasil, Estados Unidos, Chile, Uruguay y México. Argentina tiene el pan más caro de la región, pero por lejos, o sea, por lejos. El arroz más caro de la región, son 2 cosas que Argentina produce. Las bananas más caras de la región, que Argentina no la produce. El café más caro de la región, que Argentina no lo produce y lo importa. La gaseosa, que es la segunda más cara de la región. Los celulares más caros de la región, las computadoras más caras de la región, el papel higiénico el segundo más caro de la región, y los textiles ni te digo nada, porque te imaginarás cuánto vale una remera acá en dólares, una camisa o un pantalón en relación al resto. ¿Qué quiero decir con esto? El IPC de alimentos puede subir la mitad de la inflación e igual al precio que ya había quedado. No es que quedó congelado desde diciembre. O sea, en diciembre tuvo un matracazo. Ahora, después siguió subiendo, no es que no subió más. O sea, si sube 1,2 sobre una base alta, sigue siendo un daño para el bolsillo. Por eso la cuenta del consumo masivo, yo he tenido con Dani Stengar algunas charlas y conversaciones, amigo y todo, sobre la caída del consumo. El consumo cae 20% y va a acumular 12 meses consecutivos de caída del consumo. Entonces yo lo que digo es, ¿qué se discutía el año pasado con respecto a la política de inflación?
que los precios estaban pisados, que estaban intervenidos. ¿Y qué decía el periodismo económico y los economistas? Che, eso está mal hacerlo así. O sea, porque estás mintiendo la inflación, porque tener los precios reprimidos. Bueno, ahora no, ahora directamente dicen, che, mirá, bajó la inflación 3%. Y es como si no hubiese pasado nada en el medio. Esta semana me llamó mucho la atención algo de otro amigo, Matías Culfas, ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández, que dijo, ¿vieron? En un streaming que hacen de energía Fernando Cracovia, que Esteban Rafael le dijo, ¿vieron que se podían subir las tarifas y no pasó nada? ¿Cómo no pasó nada? ¿Cómo no pasó nada? La gente que pagaba 30.000 y ahora paga 200.000 o 150.000, ¿no le pasó nada en el medio? Los análisis son así, había que recomponer y había que hacerlo así. ¿Y la gente qué pasó en el medio? 10% más de cobre. El único que lo rescató, y lo quiero resaltar, es Ale Berco, que es otro amigo, gran periodista, que dijo, muchachos, sean sensibles con la situación social. ¿Cómo no pasa nada cuando se hacen estas correcciones? La inflación baja de 12,5 a 3 con un ajuste brutal, el dólar pisado, reservas negativas y los precios altísimos, y nadie cuestiona la metodología de la baja de la inflación. De repente dice, no, está bien que baja. No, bueno, no. Pero esa es la discusión de fondo. Bueno, esa es la discusión de fondo. Pero ahí estamos todos de acuerdo. Pero aparte, ¿cuál es la sustentabilidad de la baja sobre esos principios? Si la sustentabilidad de la baja es potente, como el gobierno dice, que levanten el cepo a ver a cuánto va el dólar. Pero por eso digo que ahí estamos todos de acuerdo. Bueno, no, pero entonces no pueden decir que bajó a 3% la inflación. Bueno, la inflación bajó a 3%. A 2,7 bajó. No es esa la discusión. ¿Y cómo bajó? Yo digo, pero el cómo bajó sí es importante. Bueno. Che, bajó en base a recesión. También bajó en base a un ancla cambiaria que no sabemos cuánto va a durar. Bueno, listo. Entonces, está bien, esas son otras discusiones. Lo que te digo es correr el eje hacia una discusión metodológica cuando quizás el año que viene, si vos cambiás la canasta ahora, el año que viene, dado que las tarifas ya, la mayor corrección ya la hicieron, el año que viene quizás que cambiás la canasta y te da una inflación más baja con la canasta nueva que con la canasta vieja. A mí no me importa cómo va la inflación. Esa discusión de la canasta es menor. Lo que vale, la discusión real es, che, ¿cómo da la inflación contra los salarios? Pierden los salarios, pierden los ingresos. Vos estás confundiendo a L. Yo nunca dije, yo no discutí solamente sobre el índice del INDEC. Yo siempre discutí desde enero del año pasado, de este año, sobre el costo de vida. ¿Qué es lo que dice Mirta Legrand? Dice, muchacho, ¿le alcanza o no le alcanza? No alcanza. Esa es la pregunta. Entonces lo que digo es, ese no le alcanza está compuesto por una serie de factores. Una es el IPC viejo. El otro que los salarios no le ganan a la inflación. El otro es que los alimentos en dólares están más caros que en el resto del mundo. Y de los bienes durables también. O sea, es una composición de todas las cosas. Entonces vos la pregunta que te haces es, que es la que yo les hago a los economistas, que ha pasado acá cuando habló, ¿cómo se llama el viceministro? Que era viceministro de Massa, Rubinstein, y el economista de Dalpolleto que habló el otro día. Sí. Ellos dicen, claro, Menescaldi, Sebastián. Ellos dicen, el plan está sólido. Bueno, ¿qué pasa con el dólar? No, bueno, el dólar no sabemos. Che, pero reservas hay negativas. Y sí, hay reservas negativas. Ahora, la inflación está reprimida porque la gente no consigue. Sí. ¿Y entonces cuál es la solidez del programa? O sea, el gobierno está manejando un auto a 20 kilómetros en segunda. Cuando ponga tercera y lo tenga que llevar a 60 kilómetros, ¿cómo hace para hacerlo así? ¿Se entiende lo que yo digo? Es cómo maneja una inflación, cómo maneja una economía creciendo. Esta no es una economía creciendo. ¿Cómo maneja una economía que la gente empieza a ir al supermercado, la construcción crece de verdad y la industria crece de verdad? Tenemos un montón de mensajes, ahora lo vamos a leer. Meli, ¿cómo la ves? Varias cosas. Estoy bastante de acuerdo con lo que decía Leandro. Creo que hay un tema de ingresos que es un poco más abarcativo que mirar solamente los datos del sector privado registrado, porque las casas en la Argentina... No lo puedo creer. Es lo que dije yo y dice estoy de acuerdo con Lea. No, porque vos empezaste diciendo que está de bárbaro. Yo lo que te estoy diciendo es que no hace falta que nos... Decíselo a ella que lo está diciendo ella, a mí yo me lo dijiste. Yo dije que no hace falta que nos enfoquemos en la metodología del INDEC, porque incluso con la metodología actual, los ingresos están perdiendo contra la inflación. Ese es el debate central. Claro, pero no es lo mismo que pierdan 2-3 puntos que pierdan 6 o 7 o 10. Bueno. Otro punto que me parece que no se mide demasiado en lo que son los ingresos de los hogares. ¿Cómo 2-3 puntos? Si estoy diciendo que los registrados están abajo, que los públicos están 16 puntos abajo, que los jubilados están 11 puntos abajo. Y entonces eso es una catástrofe. Lo único que quiere decir es que no discutamos más sobre la metodología de INDEC, que el resto no te interesa. Y entonces estás subido a la ruleta, pero querés no subirte. Estoy diciendo que es una discusión menor frente a la discusión más grande, que es que los ingresos se están perdiendo por goleada contra la inflación. Sí, es que
Tenés razón, los dos tienen razón. Ah, mira. No lo digas. Está Vos bien, dijiste, está no. bien. Dale. Él es el conductor del programa, pero no estás obligada a decir eso. Dale. ¿La obligaste? Dale, está bien. No, el punto que quería hacer, que me parece importante, es que no tenemos en cuenta, por ejemplo, ingresos de cuentapropistas. ¿Quién mide los ingresos de cuentapropistas? Nadie. Y en la mayoría de las casas... Se fue al ángulo, Está bien. En la No, a mayoría vos, de las seguro la casas contaste. hay cuentapropistas, Sí. lo mismo los jubilados, los pensionados, todos los que no trabajan por diferentes razones han perdido mucho. Por eso el ingreso familiar como un todo está tan abajo y sentimos que no nos alcanza. ¿Estamos caros en dólares? También es real. Y otro punto que para aportar por ahí a la renuleta es que me parece que también hay un tema con cómo se mide el empleo y el desempleo, porque tuvimos un aumento muy grande de la pobreza, por ejemplo, pero como No hoy se vio reflejado. no se vio reflejado en el dato de desempleo. ¿Y por qué? Y porque hoy te bajas una app y empezás a hacer delivery y entonces sos empleado o sos desempleado. No está tan claro. Creo que hay que hacer una discusión un poco más profunda sobre las métricas, más allá de si el año que viene te va a beneficiar al relato o no. Y creo que la Baña lo viene planteando incluso desde antes del cambio de gobierno. Hace tiempo que el INDEC está trabajando en una reconfiguración de la canasta. Pero bueno, son varias cosas. Y otro punto es que el dólar pisado te baja la inflación por un lado, sí, es cierto, pero del otro lado es lo que nos hace caros en dólares. Entonces, tiene un efecto, es un arma de doble filo. El gobierno por ahora está concentrado en, bueno, me baja la inflación, lo voy a frenar, lo voy a pisar todavía un poco más, pero también es lo que hace que finalmente no lleguemos a fin de mes o tengamos esa sensación. Yo no soy culpable de que el periodismo decidió mentir sobre la inflación. O sea, definitivamente decidió mentir. ¿Cómo decidió mentir? decidió mentir. Dijo, son los datos oficiales. Dice, che, es como que nació en un repollo la desinflación. Nadie se pregunta cómo fue, nadie se pregunta cómo está la gente en el medio. Dice, no, vos salís a la calle y la gente festeja el 2%. Pero es una cosa increíble. No transformemos es una cosa increíble. Esto en una división entre gente sensible y gente insensible. No y bueno, lamentablemente es así. Y mira. Bueno, pero a ver. No sabía, pero insisto en lo mismo. La renuleta yo lo escuché, es un un marco movimiento de gente sensible, claro. frente a los insensibles. No, estamos discutiendo otra cosa. ¿A vos te parece estamos discutiendo cuál es el foco. ¿A vos te parece que Matías Culfas... Si la canasta del INDEC es vieja o nueva? El foco es ese que es el que vos querés hacer para desprestigiar la lucha. Los ingresos pierden con la inflación. Vos querés desprestigiar la lucha contra eso simplificando el concepto, no es eso. ¿A vos te parece que no es serio que Matías Culfas, que es un funcionario... Yo entiendo cuál es la interna que hubo energética con el kirchnerismo. Ahora, que diga que se subieron las tarifas y que en el medio no pasó nada, como diciendo, había que hacerlo y no pasaba nada. No, lo que te estoy diciendo es, se están normalizando conceptos que están mal normalizados. Pero escúchame, ¿cuál es entre comillas, el logro de Javier Milei? ¿Cómo hizo? No, el logro es político, no es económico. Bueno, el logro es político. Ahí está, es político el logro. ¿Cómo hizo Javier Milei para conseguir el déficit cero, el superávit financiero? Arruinó el ingreso de los jubilados y arruinó el ingreso de los empleados públicos y dejó de hacer obra pública. Y eso tiene que ver con la inflación. Dejó de hacer obra pública. Sí. La única posibilidad de que tengamos más dólares el año que viene del superávit energético. El superávit energético se debe en gran parte a una obra pública estratégica como es el gasoducto Néstor que Kirchner. hizo el gobierno anterior. Sí. Bueno, por eso yo no distorsionemos la discusión. Si Matías Culfas dice lo que dice, que diga lo que diga. No, pero yo te lo que estoy diciendo como ejemplo. No hace falta discutir la herramienta, porque con la herramienta actual los ingresos se están perdiendo con la inflación. Sí, pero la herramienta es vieja y hay que corregirla. No interesa si el año que viene le favorece más o no al gobierno, porque si fuera así la discusión, yo te podría decir también que los números del campo, que este año son mejores para el gobierno, el año que viene van a ser peores. Porque no van a tener una comparación con la sequía. Escúchame, siempre el lado renú de la vida. Hoy la gente, esa generalización toma un valor preponderante al ser la gran mayoría, 80% de la población que no llega a fin de mes, dice alguien que no firma. Siempre nos escribe el ingeniero Cristian Nocent desde Bahía Blanca. Estimado Sued Renú, me atrevo a recomendarles que dejen los análisis binarios, donde se enfocan en el en el ejecutivo que avanza con una determinación envidiable y la oposición que sigue de cumpleaños. Pongan el foco en la sociedad que cambió y se volvió más individualista, cruel e idiota a caballo del algoritmo reinante. Eso los va a llevar a entender algunos acontecimientos que para ustedes son inexplicables. Bien, ¿qué más? Buen día, gente, buen día, buen domingo. Bueno, aguanta el rojo, no sé, está bien. Pero vamos a lo que se discute en este momento. Gaby, me parece que se la dejaste servida a Renú para que te metiera una goleada. Sí.
Yo lo dije, pero bueno. Pero- y no solo Renault. Pero Cambian no sé a Manfredi si también. lo valoraste de esa forma. No, para mí fue una afano. Gaby, pero... sí, gano 1 millón. La prepaga de la que soy rehén por enfermedad crónica me aumenta y mi sueldo no recupera. La luz muchísimo y el alquiler son más de la mitad del sueldo. El resto comer. Ya ni pensar vacaciones, me fui toda la vida de viaje y ni hablar de que mi empresa está por echar gente. Se confirma, bueno, me pasan una noticia que no tiene que ver con esto. Hola equipo de ¿Cómo la ves? No entendí nada sobre la construcción de precios que plantean. Y si bien sabemos que la sensación no es una variable de medición, la plata no alcanza. Meli, sí. No, te iba a agregar una cosita más que estuve hablando en la semana con Federico Pastrana, el economista, Sí. que ellos siguen también lo que son los salarios por convenio, ¿no? Las paritarias. Y lo que están viendo es que este relato de baja de la inflación está calando hondo en el momento de negociar los aumentos y están todos, a diferencia del supuesto que estaba planteando Lean de 3-4 puntos arriba de la inflación, no, están cerrando en línea con la inflación. Incluso la bancaria, un gremio que toda la vida se caracterizó por hacer ajustes muy altos, ató sus paritarias a la inflación de acá a febrero. Todos los salarios se van a indexar por inflación. Entonces, si vos no corregís ese número, los salarios te van a seguir perdiendo. Pero aparte los públicos Empiezan los a está subiendo. plancharse, Pero sí. aparte Claro. los públicos, el gobierno ofrece una suba de 1% cuando la inflación venía de ser 4%. O sea, la señal ya es negativa. Gabriel, datos Sued versus Leandro, sensaciones Renault. Bueno, puede andar por No, ahí. eso es una mentira, porque te bueno, llené de datos. Dice, es una no, mentira. ¿cómo? Te llené de datos. ¿Cómo la ves? Banco a Leandro. Sí, ya sé, yo sabía que iba a perder por goleada. Pero hoy, contá más, Ivanka, porque decidir la vos me estoy atacaste. leyendo todo. Ah, bueno. No puedo ver por YouTube porque el ego de Gabriel me tapa todo. Oh, Afloja, deja hablar a Melina. Bueno, perdón, Meli. Buenos días, escucho atentamente el debate Sued-Renault en favor de Gaby. Prepaga usa un 15% de la población con toda la furia. sáquenle la prepaga. No si es quieren, un pónganlo consumo. otro. Claro, empezás a sacar. No, sacar, pongan lo otro, es lo Pará, mismo. dejá de leer el mensaje, interrumpís a los ver. oyentes. No es un consumo masivo. Y la cuestión salarial también tiene un criterio unificado de INDEC bastante confiable. Creo que darle la derecha con la inflación al gobierno no es tan terrible. Si se ponderan más los alimentos, pero es porque también compone la canasta básica alimentos, línea indigencia y pobreza. Abrazo, Julián, los escucho siempre. ¿Qué más dice? El análisis sobre el empleo que hizo Meli es buenísimo. ¿De qué sirve discutir la certeza de IPC si no hay una alternativa política para hablarle a la gente del índice real? Guille de Citibel, buen día gente. Y aclaro algo, alguien me preguntó la otra vez, ¿por qué dicen entre 4 paredes y ustedes son 3? Porque son los oyentes, la cuarta pared que nos devuelven con sus comentarios y terminan redondeando lo que es este segmento. Buen día gente de ¿Cómo la ves? No se peleen, en el fondo No, creo que pelea. están diciendo lo mismo. Esto me lo dice siempre Julia Mengolini. Me caga pedo con Es esto. que vos querés confrontar y terminás La diciendo baja lo se mismo. consiguió a costo de la comida de todos nosotros. Igual lo banco Ahí a Renault está. porque Gabriel lo provoca. Bueno, yo le doy el pie. ¿A qué le llaman estabilidad macroeconómica? Parece un concepto neoliberal, Florencia de Camino de la Costa. Excelente, Florencia. Esa es otra de las frases de moda del economismo progre. Que está como subsumido entre Pero pará, esto, pará, una pará, cosa. pará. Vieron que dos timberos Pará. sacaron guita en la bolsa y dijeron, che, esto está Pero pará. bien. No, o sea, no, yo no, nunca no. vi una cosa igual. Pero Quiero pará. decir una cosa. Pero pará, esto porque está entrando en terreno de estamos- neomenemismo. estamos Esto está entrando en en un terreno de- fangoso. Bueno, perdón, dale. ¿Vos decís que no hay estabilidad macroeconómica ahora? Vamos de nuevo. Voy a hacer 3 preguntas que la voy a hacer durante todo el programa. ¿Qué pasa si abren el cepo mañana? ¿Cuál es el nivel de reservas que tiene? ¿Por qué Caputo le mendiga al Fondo Monetario Internacional? No, vos ahí lo que estás Bueno. diciendo es que esa estabilidad no es sostenible. Me parece que lo que está diciendo es que está atada con alambre. Está atada Bueno. por eso, está atada con Me voy- alambre. que me vaya ahora. Ella te lo está diciendo ella. Está atada con alambre, ok. Pero tenemos que la inflación. estabilidad macroeconómica hoy comparado con el año pasado o no. No sé, si querés decirlo así, No, me dilo no, como vos si- quieras. si vos querés- a mí me si vos impacta, querés negar no, todo. No, a mí me impacta. Si vos querés a mí me negar todo, impacta, o sea, no neguemos las cosas a mí me básicas. impacta, a mí me impacta sinceramente que quieran analizar las cosas en el vacío. Me impacta mucho. Pero es que hay Pero que, mucho, es no sé, capaz que hay soy yo, ¿eh? Hay que analizar y esforzarse por analizar en función de los datos. Hoy Sí. tenemos estabilidad macroeconómica. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una inflación a la baja, con el índice Sí. que vos quieras, Saca el cepo mañana. que tenemos el dólar pisado. No. ¿Saca el cepo mañana? No. Eso Entonces es no hay otra estabilidad cosa. económica. Bueno, está bien.
¿Qué? ¿El año pasado con Cepo teníamos estabilidad? No, pero ¿qué O sea tiene que ver el año Cepo pasado no es con esto? determinante Pero, para eso. No es determinante según la política que apliques. Pero si bastara con el Cepo, el año pasado hubiésemos tenido El año dólar pisado. pasado los análisis decían, hay 200% de inflación, que era un desastre lo que dejó Massa, cierto. Y decían, no se puede contabilizar el boom del consumo porque la gente, claro, como el gobierno subió más los sueldos, puede comprar. Y como los precios están pisados, pueden comprar. Ahora directamente lo que dicen es, la inflación bajó. No te dicen cómo. No te dicen, le depredaron los ingresos. Dicen, bajó, es bárbaro. Y además, análisis de gente progresista en esa línea. Es una cosa increíble. Pero yo nunca vi una cosa igual. La posición de Lean tiene más mística porque tiene nombre, la renuleta, es genial. Tenés que ponerle nombre a tu movimiento, Gaby. No tiene. ¿Le querés poner? No tiene, no. No tiene, por ahora no tiene. Creo que tiene. Creo que hay que recuperar. ¿Cuál es el nombre? No lo voy a decir porque es muy provocador. Pero me lo estás poniendo vos. No. Tiene nombre de un partido político. Buah. Es fuerte, entonces ya. Te dije, no me ya busques. se está poniendo agresivo. Yo le reconozco que la renuleta tiene un montón de gente y él me tira con cualquier cosa. No, me dijiste que te tuviste por subir. Y es más, me dijiste en la semana que te ibas a subir. Me subí durante unas horas. Me traicionaste. Hola amigos, acá arrancando el domingo con lluvia. Les mando un beso a Ruth y José, escuchan desde Zurich. Mira que Irene de Parque Patricios. Sued le hizo lo mismo que Mirta a Brandoni. Con lo del audio del comienzo. Bueno, hay un montón de opiniones. La verdad que hoy estalló el WhatsApp. Estabilidad es igual a exclusión. Entonces, dice Flor de Camino de la Costa. Puede ser. Pero es que ahí es donde se confunden las cosas. Che, ¿hay exclusión con estabilidad? Sí, claro que puede haber exclusión con estabilidad. ¿O qué pasa en la mayoría de los países de América Latina? Estamos de acuerdo. Tienen estabilidad macroeconómica, incluso tienen crecimiento del PBI con exclusión. Estamos de acuerdo. Bueno, entonces, seamos precisos en el pero análisis. yo lo que digo es, y todo lo otro lo dije en serio, pero esto lo digo más en serio. Estamos entrando en un proceso de neomenemismo. Si vos comparás las variables, salvo la que decía Meli, que es la más interesante de todas, porque lo que pasó en el menemismo, que hoy es distinto, es el tema del empleo, digamos. En los 90 hubo una caída del empleo tremenda, digamos, y una destrucción de la industria tremenda. Hoy no pasa eso todavía, no sabemos qué es lo que se va a ver, pero vos tenés hoy hay gente en Brasil. O sea, es noviembre, hay gente que se va de vacaciones 3 veces. A eso no le va tan mal. Pero es lo mismo que pasaba en los 90. Es exactamente lo mismo. Que estamos en una etapa parecida a los 90. Pero por eso digo, entonces, ¿dónde termina ese sistema? Esa etapa termina mal, pero ¿cuándo terminó mal el menemismo? Está bien, pero después de una reelección, una reforma constitucional, pero eso es lo político. Una reelección con el 50%. Está bien, pero yo coincido con vos que puede sobrevivir. Además, lo que digo es cómo va a vivir la gente. ¿Tuviste un primer mandato de Menem en el que bajó la pobreza? Sí, pues está bien, pero en otro escenario. Si no, negamos todos los datos. Neguemos todos los datos. No, yo lo que digo es cómo terminan estos sistemas. Sí. ¿Cómo terminó la tablita? La vez que se hizo la tablita, ¿cómo terminó? Terminó siempre mal. Bueno, ¿y qué es esto? Pero estoy diciendo que tuviste un periodo económico en el gobierno de Menem, un primer periodo en el que, con cuestiones de fondo que yo rechazo absolutamente, no estoy de acuerdo con ese modelo, rechazo el modelo neoliberal, en el que creció el PBI y bajó la pobreza. Primer gobierno de Menem. Sí, de acuerdo. Para picantear, dice alguien, la renuleta de sensibles pareciera ser una fiel representación del progresismo imprescindible para legislar inconvenientes para gobernar. Bueno, quiero atención. decir que no soy la estabilidad macro y la estabilidad de los cementerios, es eso, dice alguien. El concepto de estabilidad macro lleva implícito la sostenibilidad, si no sería como medir la estabilidad día a día. Estabilidad implica sostenibilidad en el tiempo. Bueno, hay que ver cuánto te dura. Digo, nadie puede negar que durante el gobierno de Menem tuvimos estabilidad macro. O alguien va a venir a decir, che, con la convertibilidad no tuviste estabilidad macro. Y después un día estalló. Obviamente que puede estallar. Leandro y su dolorosa verdad, la sensibilidad es un dibujo. Gaby, no es tan difícil, es una burbuja de estabilidad. Mientras dure, parece verdad, pero si miras los datos te das cuenta. Eso te dice Renú. Bueno, es que yo no discuto eso. Hola, no la veo bien. En los 90 había estabilidad, teníamos 18% de desocupación, la década terminó estable en casi 25 y un estallido, dice Esteban de Esquel. Y uno más, y el último, hoy la hicimos larga, no hay variables económicas aisladas, hay proyectos económicos que afectan las condiciones de vida de la población, dice Flor. Bueno, hasta acá llegamos. Excelente. Con el Entre Cuatro Paredes.
Quedé exhausto, ¿eh? En un rato seguimos con más, dale.